Ahí vamos. Bien, es conveniente que en esta primera parte tengamos silenciados, por supuesto, los micrófonos, porque así Pablo nos invita a pensar, y después, por supuesto, vamos a abrir el diálogo por el chat, que podemos ir escribiendo, o, en su defecto, poder levantar los micrófonos y hacer breves, por ahí, preguntas o comentarios que nos inviten a seguir produciendo. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, un placer para mí volver a la Fundación Juanito de muchas maneras. El año pasado también tuvimos un conversatorio que fue para mí precioso. Bueno, digo, fue precioso porque yo lo disfruté un montón. Está por ahí colgado en el canal de YouTube de la Fundación y yo recurro a esa grabación, ¿sabes? Está bueno eso. Así que les agradezco un montón la invitación, como siempre, el espacio y también la libertad para pensar lo que tenga ganas de pensar cada vez. Un poco les contaba a las chicas antes de comenzar que a mí estos encuentros me han servido y me sirven como para ponerme a escribir, a pensar ideas, a bajar al texto. Así que estoy muy contento de estar acá. Y también estoy muy contento de encontrarme con gente muy querida acá, no solo con las queridas amigas de la Fundación, sino también con gente que veo en las pantallas, como Vera, Adriana, que hace un montón de años que no la veía, Virginia Grosso, Bettina, estaba Margarita por ahí, bueno, mucha gente querida y con quien compartimos espacios en distintos momentos, así que bueno, estoy chocho. Ese currículum con el que empezaste es larguísimo, ya muchas de esas cosas creo que ya no las hago, pero no lo sé, pero no importa. El próximo año me das el nuevo de toda novedad. En el nuevo no hay nada. En el currículum nuevo ya no queda nada. Quedan muy pocas cosas. Es como el currículum, en vez de ampliarse con los años, yo creo que hay que justamente sustraerse de él, ¿no? Hay que ir dejándolo, hay que perder la cara, perder el rostro y perder un poco de la identidad, que a mí eso me hace muy bien. Eh, y bueno, y acá estamos con un título un poco, no sé, para mí provocador de pensamiento. Es un título que tiene que ver con... Bueno, hay unos micrófonos que por ahí están prendidos. ¿Dónde vas? Y ahí yo ya estoy hablando, sí. Que tiene que ver con algunas líneas que vengo pensando hace muchos años, en realidad, tiene que ver con distintas lecturas, fundamentalmente un autor que yo quiero mucho, que se llama Gregory Bateson, que siempre me invita a pensar cosas nuevas. Y en este momento yo básicamente me dedico a dar talleres, espacios de pensamiento, lo que yo llamo mis jardines de pensamiento, y vengo haciendo un jardín que he llamado en estos meses Ecologías de la Subjetividad, busca lo sagrado. Entonces está un poco ligado a ideas que yo por ahí en mis talleres exploro y ahora en mis escritos también. Y bueno, a ver, por comenzar un recorrido posible, se me ocurre puntualizar en este título, ¿no? Que le pusimos, que es Tiempo de infancia, tiempo de lo sagrado, ¿no? O tiempos de infancia, tiempos de lo sagrado. En principio, cuando lo volví a leer, me produjo una cierta extrañeza, como algo de la infancia y lo sagrado podría acarrear alguna idea casi con un dejo de conservadurismo, la idea de la infancia como sagrada. ¿Por qué? Porque en principio muchas veces el sentido de lo sagrado, en el sentido común, lo sagrado es eso que es intocable. Y lo sagrado también es eso que muchas veces cuando se refiere a ideas o a pensamientos o a textos son incuestionables, ¿no? En el sentido común lo sagrado aparece como eso que no se puede cuestionar. A mí se me venía una imagen que muchas veces se me viene, que es de una serie animada de Los Simpson, que seguramente alguna vez en sus vidas habrán visto algún capítulo de Los Simpson, y hay un personaje que a mí siempre me causa mucha risa, que es la esposa del reverendo Alegría, ¿no?
Y ante cualquier cosa aparece, cualquier problema social que hay, aparece la esposa del reverendo Alegría gritando: ¿nadie piensa en los niños? ¿Acaso nadie piensa en los niños? Y a mí se me volvía una traducción local de esa frase, que es muy problemática cuando hemos trabajado cuestiones que tienen que ver con ESI, con educación sexual integral en las escuelas, y que es la famosa frase, para mí es la traducción local de esta señora del reverendo, que es: con mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo esto para comenzar? Para tomar una distancia de esa idea de la infancia y de lo sagrado de la infancia, como eso que sería con lo que no nos podemos meter, porque estaría cristalizado en alguna idea de pureza, ¿no? Vamos a tratar de separar la cuestión de lo sagrado de la cuestión de la pureza, ¿no? De una infancia sobre la que no podemos pensar ni decir, ni con la que podemos hacer nada. Eh, Esa es como una primera, digámoslo así, advertencia. Porque voy a tratar de proponerles, no significa que me vaya a salir, porque muchas y muchos de ustedes saben que cuando yo me pongo a hablar, balbuceo, y no escribo, no tengo todo exactamente pensado, sino que estoy ahí casi en un estado de improvisación, pero voy a tratar de proponerles pensar lo sagrado desde otras perspectivas, que no sean esta idea de lo que se vuelve intocable y de lo que se vuelve incuestionable, ¿no? Yo creo que hay una expresión de este título que tal vez nos salve, uso esa palabra adrede, y es la idea de tiempo, tiempo de infancia, tiempo de lo sagrado. En primera instancia me gustaría invitarles a pensar algo que podemos llamar temporalidad de infancia como un tipo específico de temporalidad. La temporalidad de infancia no remite solo al sujeto infancia, a los sujetos infancias, ¿no? La temporalidad de la infancia es un tipo de temporalidad de la subjetividad que excede al sujeto, que excede cualquier sustancia que podamos cristalizar con la palabra infancia. Más bien es un tipo de experiencia. Y es una experiencia que toda subjetividad necesita, pero no solo que la necesita en la infancia. Es una temporalidad, la temporalidad de la infancia es una temporalidad que necesitamos para vivir y que necesitamos todo el tiempo actualizar y reinventar, ¿no? Me gustaría llamar a eso tiempo de infancia, a un tipo de temporalidad específica. No es una idea muy original. Gilles Deleuze, un filósofo que saben aquí que yo quiero profundamente y que ha formado mis recorridos, mis caminos, mis lecturas, tiene un concepto para eso, un concepto precioso que él trabaja como bloque de infancia. En distintos textos, Deleuze habla de los bloques de infancia y él distingue esta noción, bloque de infancia, de algo que nosotros podríamos llamar un recuerdo de infancia, ¿no? Un bloque de infancia no es el recuerdo de la infancia. Demasiadas veces quedamos tal vez capturados y capturadas en la historia, en la novela familiar, en el recuerdo como lo que nos fija a una identidad. Deleuze no dice que eso no exista. Deleuze tensiona la idea del recuerdo de la infancia, ¿no? La tensiona con este concepto que es el bloque de infancia, como un tipo justamente de acontecimiento que irrumpe y que nos hace entrar en algún devenir. Eso es un bloque de infancia. Hay un devenir niño de los adultos, necesario para todo acto de creación. A esto me refiero con que no podemos prescindir de esa temporalidad. La infancia no puede ser algo que quede reducido a los sujetos infancias, ¿no? La infancia es un tipo de temporalidad que necesitamos para vivir, fundamentalmente para crear. Si yo acá pongo en relación adrede vivir con crear.
no se vive de cualquier manera. No cualquier vida vale la pena, digámoslo así, ¿no? Y eso me interesa, porque eso es una posición ética. Entonces, Deleuze va a trabajar esta noción de bloque de infancia, así en distintas entrevistas, o va a hacer referencia a ella, ¿no? El bloque de infancia es siempre acontecimental, ¿no? Emerge o irrumpe, no se inscribe en una linealidad del tiempo, no pertenece al tiempo lineal cronológico. Por eso vuelve, siempre se da en el presente. El tiempo de infancia es un tiempo en el presente, en el cual nos permitimos experimentar, yo diría un par de cosas como mínimo, ¿no? Yo diría que algo que identifica a la temporalidad de la infancia o al bloque de infancia es una cierta experiencia del asombro, o sea, la posibilidad, la capacidad para asombrarnos o para volver a asombrarnos. Y creo que cuando nos podemos asombrar de algo en el sentido más inocente, pero no naif, digámoslo así, inocente sin ser naif, cuando podemos asombrarnos, entramos en un bloque de infancia. Entonces, hay dos cosas que esta temporalidad de la infancia activa. Una capacidad para el asombro, que podríamos decir toda nuestra vida cotidiana atenta contra eso, ¿no? Y por otro lado, una cierta capacidad para establecer conexiones heterogéneas. Y eso es jugar, ¿no? Para conectar algo con cualquier otra cosa. Algo. No estoy diciendo conectar todo con todo. Estoy diciendo conectar algo con cualquier otra cosa. Las conexiones heterogéneas son puro acto de creación. Lo hacemos al contar cuentos, al hacer historias, al escribir, al pintar. Lo hacemos al trabajar en muchas de nuestras profesiones pedagógicas, clínicas, ¿no? Esos destellos de, voy a utilizar la expresión creación, me voy a distanciar de la expresión creatividad, de la palabra creatividad. Me parece que muchas veces la noción de creatividad se presenta casi como un mandato de la época, ¿no? El ser creativos, el ser creativas. Y yo más bien pienso en esos destellos de creación, de conexiones heterogéneas, ¿no? ¿Qué es lo que hace todo el tiempo el sueño? Pensando que aquí seguramente hay muchas personas que se dedican al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es el sueño sino condensación, desplazamiento y producción continua de conexiones heterogéneas, ¿no? Por eso también Deleuze y Guattari afirmaban que al inconsciente no hay que presuponerlo, al inconsciente hay que producirlo. Necesitamos producir tiempo-espacio para conexiones heterogéneas, ¿no? En donde emerge algo del acto de creación. Eso es una temporalidad de infancia, eso es un bloque de infancia. Y por eso siento que no podemos vivir sin este tipo de experiencias, ¿no? Una vida que sea digna de ser vivida. También diría, es imposible desear sin un devenir niñe, ¿no? Sin un devenir infancia. Porque desear es justamente establecer conexiones heterogéneas. Desear es un acto de creación de nuevas conexiones o de nuevos horizontes. Entonces, efectivamente, es difícil desear sin devenir niño, ¿no? Estas son unas primeras ideas que yo quería plantear acá con ustedes, ¿no? Que pensar un tiempo de infancia no se reduce a pensar solamente una cierta edad de eso que llamamos las infancias. Incluso cuando las infancias se ven tremendamente vulneradas, arrasadas por la desidia, arrasadas por el descuido, ¿no? Arrasadas por políticas o por despolíticas. Tal vez con más razón una tarea política y una tarea clínica
es producir temporalidades de infancia. Lo pienso como horizonte político y como horizonte clínico, otra vez, ya no solo para las infancias, sino para todos y todas. Pienso un poco inevitablemente que tal vez eso que uno llamaría un buen proceso clínico sería, incluso en la vida adulta, habilitar o acompañar a que las personas puedan habilitarse un tiempo de infancia, ¿no? Tal vez ahí identificamos que hay algo de lo que llamamos salud, cuando las personas pueden volver a encontrarse con su potencia de conexión, con su potencia de creación, ¿no? No sé, lo dejo ahí como un horizonte posible para pensar las prácticas pedagógicas y las prácticas clínicas, ¿no? Casi como si fuera una brújula ética, como si la brújula ética para la clínica podría ser crear tiempo de infancia para todas las subjetividades involucradas en esos procesos, en esos procesos clínicos, en esos procesos pedagógicos, ¿no? Bueno, estas son unas primeras ideas. Después viene, digamos, la cuestión, acá me metí con el tiempo de infancia y la segunda parte de este encuentro tiene que ver con esto que podemos llamar tiempo de lo sagrado o tiempos de lo sagrado. Es difícil siempre meterse con esa palabra, ¿no? En principio voy a empezar por algo así como un diagnóstico. Yo creo que una de las cosas más graves que le ha pasado a nuestra sociedad, digámoslo así, es que lo sagrado primero ha quedado capturado en el terreno de lo religioso. Lo sagrado ha quedado capturado por el terreno de lo religioso, ¿no? Y eso siempre acarrea complejidades, porque nos vemos entonces despojados, nos encontramos en un momento, lo diría así, nos encontramos en un momento muy particular que para nosotros es de una crisis profunda. Y decimos crisis, ¿y crisis de qué? Crisis cultural, pero ya no alcanza. Decimos crisis cultural y nos quedamos cortos, ¿no? Lo que estamos viviendo es una crisis planetaria, una crisis epocal, y yo adrede la nombro también como una crisis civilizatoria, ¿no? La crisis de este periodo colonial moderno, de este periodo colonial moderno, que tiene un par de siglos de historia, ¿no? Unos 4 o 5 siglos de historia, este periodo colonial moderno, y que sentimos que se encuentra en crisis. Una de las imágenes más pregnantes que aparece en esta época es la sensación de apocalipsis, ¿no? La sensación de fin del mundo. Hay algo muy fuerte con esta historia del fin del mundo. Si ustedes miran series de ciencia ficción, películas, novelas, parece que en los últimos años todos los relatos de la ciencia ficción nos están hablando del fin del mundo. Hay una frase de un crítico de arte que a mí me encanta, Frederick Jameson, un filósofo, yo creo que ya a finales de los años 80 decía esto. Y él decía, parece que nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo. Todos nuestros relatos son del fin del mundo, pero no tenemos relatos de lo que podría ser un mundo más allá de este mundo capitalista, ¿no? O sea, los relatos que nos da la ciencia ficción contemporánea, en su mayoría la ciencia ficción hegemónica, podríamos decir, es que se termina el mundo. Nadie nos cuenta de un otro mundo posible, ¿no? Como mínimo es un síntoma. Es un síntoma de cómo se nos achican los horizontes y de la necesidad desesperada que tenemos de producir otros relatos, ¿no? Necesitamos desesperadamente producir relatos de mundos más allá de este que no sean solo el fin del mundo, que no sean solo relatos apocalípticos, ¿no? Pero bueno, es innegable que estamos en una crisis
cultural, epocal y planetaria, ¿no? También siento que algo de que estemos percibiendo esto como una crisis total, tiene que ver con que se tocan algunos de nuestros privilegios culturales y de clase. Yo diría que para muchas personas y para muchas culturas y comunidades el apocalipsis ya ocurrió. Ocurrió hace 500 años, sigue ocurriendo desde hace 500 años. Estamos viviendo un ecocidio que ahora nos afecta porque tenemos que comprar filtros de agua para las canillas de nuestros departamentos. Pero hay muchas personas en este planeta que se quedaron sin ríos, sin sus costas, sin su agua potable desde hace muchos siglos y muchas décadas. Entonces también es interesante poner en perspectiva que esto que nos da la sensación de que es el fin del mundo, tal vez es el fin de un mundo, tal vez es el fin de un modo de vida que creía que se podía desconocer absolutamente los complejos modos de vida que hemos llamado, que nuestra cultura llamó la naturaleza, ¿no? Así, como de manera un poco abstracta. Y bueno, es el fin de un mundo, de un modo de vida. Para muchas personas esto ya comenzó. Y tal vez incluso ya están pensando otras opciones de cómo salir de estas crisis y no las podemos aún escuchar, ¿no? En general estoy pensando en los saberes de pueblos originarios que de pronto ahora, en los últimos años, nos sorprenden por su sabiduría, pero durante 500 los desconocimos profundamente. Yo creo que nos encontramos, vuelvo, en una profunda crisis que produce como efecto una tremenda crisis en la subjetividad, en las subjetividades, ¿no? Que produce lo que podemos llamar una fragilización de las subjetividades. Esta es una época de fragilización profunda de las subjetividades. Y inevitablemente un poco ligo esta fragilización, siento que esta fragilización está en relación a la pérdida de lo que voy a tratar de bosquejar, ahí, hacer un esbozo de lo que llamamos, o de lo que yo acá llamo, lo sagrado. La crisis y la fragilización de las subjetividades está en relación a esto, para mí, porque nuestra cultura no tiene ni categorías, ni prácticas, ni modos de transmisión de lo sagrado. ¿Por qué? Bueno, en gran medida por esto que ya dije al comienzo, porque lo sagrado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ha quedado reducido para mí a lo religioso. Entonces, cualquier cosa que remite a una experiencia de lo sagrado, o tememos que eso caiga en una religión, o nos suena demasiado místico, o demasiado, voy a utilizar esta palabra adrede, espiritual, demasiado espiritual, porque este es la otra gran dimensión problemática que captura lo sagrado en nuestra sociedad, y es lo que podemos llamar las espiritualidades New Age, ¿no? Como si lo sagrado quedara reducido o a lo religioso o a las espiritualidades New Age. Voy a hacer una pequeña definición de lo que son estas, para mí, espiritualidades New Age y que a mí siempre me preocupan un poco. Cuando yo digo espiritualidades New Age, me refiero a una cierta experiencia de lo sagrado que se separa de estos viejos discursos de lo religioso, pero siguen conservando una cierta idea de pureza y de espiritualidad como lo elevado, como la iluminación, ¿no? Las prácticas espirituales ligadas a una cierta idea de iluminación, de elevación, ¿no? De superación de estar por arriba de, ¿no? Vuelve a introducir una cierta idea de que, bueno, esta persona X, si no es espiritual, es que todavía no entendió, ¿no? Es que todavía no cultivó su espiritualidad, y vuelve a establecer estas jerarquías y un tremendo mercado, ¿no? La espiritualidad New Age es un tremendo mercado que demasiadas veces
tiende a una salvación individual, o sea, para nada diferente de tal como nos contaba en el relato religioso cristiano, ¿no? Nos vamos a salvar individualmente en nuestra relación con Dios. Ahora ya no es en la relación con Dios, es en la relación con no sé qué, pero se reedita esta experiencia individual, ¿no? Y esta experiencia medio jerárquica y, voy a decirlo así, pseudo iluminada y elevada de la espiritualidad, que a mí siempre me preocupa, porque yo estoy convencido de que las experiencias de lo sagrado son las experiencias del cuerpo, no son las experiencias de algún tipo de alma que estaría más allá del cuerpo, ¿no? Creo que las experiencias de lo sagrado justamente son experiencias que se hacen con los cuerpos y en los cuerpos como territorios de subjetivación. Y creo que carecemos de dispositivos de transmisión de esto, ¿no? Eh, Creo que en este sentido no podemos pensar al cuerpo como lo sagrado ligado a la idea de pureza. Más bien, lo que muchas culturas han entendido es que si lo sagrado se alcanza a través del cuerpo, es porque el movimiento, las prácticas, eh, el movimiento expresivo, las prácticas del yoga, la sexualidad tántrica, son todas prácticas corporales, espirituales al mismo tiempo. Y muchas otras culturas lo entienden mejor que la nuestra, porque no viven con esa escisión mente-cuerpo, alma-cuerpo, espíritu-cuerpo, ¿no? El cuerpo es una vía de acceso a las experiencias de lo sagrado. Y nuestra cultura no tiene demasiada transmisión sobre eso, ni reflexión, digámoslo así. Entonces, creo que algo de la fragilización de la época se puede entender como una pérdida de esta dimensión. En el sentido en que si uno piensa, no sé, les propongo pensarlo sociológicamente, pero también clínicamente. Esto que llamamos angustia, no estoy hablando de esa angustia que nos moviliza a pensar. Estoy hablando de esas crisis de angustia que se convierten en constitutivas de las identidades contemporáneas, ¿no? La sensación de soledad profunda, la sensación del amor como algo que me tiene que completar y que si no me completa, necesito del otro. Todas esas experiencias amorosas, también la compulsión sexual y pornográfica de la época. Todas esas experiencias pueden ser síntomas de una pérdida de la experiencia de lo sagrado, ¿no? Una pérdida de una profunda conexión con la vida, de una desensibilización del cuerpo hacia los procesos vitales. A esto podemos llamar anestesia. La anestesia de la época contemporánea es un proceso de desensibilización del cuerpo a los procesos vitales, ¿no? Y podríamos arriesgar que tal vez lo sagrado es una vía de acceso a esa sensibilidad, a una sensibilidad del cuerpo en resonancia con los procesos vitales, ¿no? Con los procesos vitales de todos los modos de vida más allá del modo de vida humano. Entonces, digo, algo de esta reflexión sobre lo sagrado, yo la tomo de Gregory Bateson, inevitablemente, porque él es un biólogo y epistemólogo que va a trabajar mucho esto a lo largo de su vida y fundamentalmente en sus últimos años. Bateson va a decir que lo sagrado es un tipo de descripción. Como él es un epistemólogo, da esta definición, ¿no? Lo sagrado es un tipo de descripción del mundo. Podríamos decir un tipo de descripción que carecemos en la actualidad, ¿no? ¿Y qué sería que es un tipo de descripción? Y también lo podríamos traducir como un cierto modo de comprensión, un cierto modo de comprensión del mundo. Cuando Bateson piensa esto, arriesga, o mejor dicho, él no lo dice de esta manera, pero yo lo voy a traducir con estas palabras. Si yo tuviera que darles una somera
definición de lo sagrado, yo les diría que una experiencia de lo sagrado es sentirse parte de todo sin perder en ese sentir, en esa sensación, la profunda experiencia de singularidad. Sentirse parte de un todo más grande sin dejar de ser singular. Analizo las dos polaridades. Sentirnos parte de un todo más grande nos puede pasar muchas veces y lo podemos llamar también experiencia de lo masivo. En la masa nos sentimos parte de algo más grande que nosotros. Pero cuando estamos inscriptos en la masa, cuando la subjetividad se reduce a la masa, nos sentimos parte de algo más grande, pero nada de nuestra singularidad se conserva. Ahora me voy al otro polo. Cuando nos sentimos solo una singularidad, nos encontramos siendo individuos. Nos reconocemos como individuos, pero no nos sentimos parte de nada. Estos serían los dos polos que podríamos decir que la modernidad produce como procesos de subjetivación. Los dispositivos de subjetivación modernos son dispositivos de producción, de masividad y de individualidad. Otra cosa, otro tipo de experiencia es sentirnos, por retomar una bellísima expresión de Jean-Luc Nancy, sentirnos singulares plurales. El ser singular plural de Nancy remite a este tipo de experiencia en donde nos podemos sentir parte de una totalidad más grande sin entregar nuestra singularidad en eso, sin perder nuestra expresión singular en eso. Bueno, es tal vez de lo más difícil que hay alcanzar algo de esas experiencias, ¿no? En las instituciones, en los colectivos, en las colectividades mayores, ¿no? Inevitablemente acá me toca remontarme al pensamiento espinosista, porque si hay alguien que pudo entender algo de estas experiencias, algo de estas conceptualizaciones en la historia de la modernidad, fue el filósofo Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza es un filósofo del siglo XVII, un judío excomulgado de su comunidad y perseguido un poco a lo largo de toda su vida por decir cosas que eran insoportables para su época. Tan insoportables que tal vez por eso Spinoza hoy vuelve con tanta fuerza, porque parece que le habla a nuestra época más que nunca. Spinoza era un autor que se atrevió a producir una profunda revolución en el concepto filosófico de Dios. Cuando toda la filosofía pensaba en Dios, recordemos que hasta el siglo XVII la teología sigue siendo muy importante, pero cuando los filósofos modernos se deciden a supuestamente romper con el pensamiento teológico, igual siguen postulando a Dios. Estoy pensando, por ejemplo, en Descartes, ¿no? Ese gran autor con el que Spinoza se pelea, que no prescinde de la categoría de Dios. Ninguno de los filósofos del siglo XVII prescinden de la categoría de Dios. Podríamos decir que Spinoza tampoco, pero produce una revolución en el concepto. Spinoza se va a atrever a pensar un concepto inmanente de Dios. Y va a postular que, así, tan simplemente como se los voy a decir, que Dios y naturaleza son lo mismo. Algo que es insoportable para la época, que Dios y naturaleza son lo mismo, ¿no? Por ende, la filosofía espinosista ya en el siglo XVII es una filosofía que no considera que la razón sea superior a la sensación, que no considera que la mente sea superior al cuerpo. En la filosofía espinosista, lo que le pasa al cuerpo le pasa al alma y lo que le pasa al alma le pasa al cuerpo. No hay jerarquía de esas dimensiones de la vida.
¿no? Entonces, su filosofía produce una profunda reconciliación entre eso que nuestra tradición parte como cuerpo y mente, pero además postula que no existe ningún Dios creador, ninguna trascendencia por arriba de nuestros modos de existencia. Nuestros modos de existencia son expresiones de la naturaleza toda, ¿no? Son expresiones de la naturaleza toda. Bueno, inevitablemente la filosofía de Spinoza va a llevarnos, va a invitarnos a pensar que en tanto somos, cada uno de nuestros modos de existencia son expresiones de la naturaleza, ¿no? Él va a ser un filósofo de la singularidad, porque él va a pensar que cada modo de existencia no se puede definir por una esencia abstracta, sino justamente por un modo de existencia singular, ¿no? Un modo singular de componerse. A Spinoza no le caben, digamos así, las esencias abstractas. Para Spinoza no existe la esencia de lo humano. No hay ninguna esencia de lo humano. Hay composiciones de relaciones, porque la filosofía spinozista es una filosofía relacional. Hay composiciones de relaciones que nos hacen vivir de un modo o de otro. Entonces es un pensador de la singularidad, comprendiendo siempre que toda singularidad es expresión de la naturaleza. Díganme si no es el filósofo que necesitamos para esta vida. Si no estaría siendo el filósofo que estamos necesitando para esta crisis civilizatoria en la que vivimos, ¿no? Este ecocidio en el que hemos entrado. Entonces, Spinoza es inevitablemente para mí, aunque él no vaya a nombrar nunca de esta manera su pensamiento, un pensador ecológico. Es un pensador ecológico. Y yo afirmo que Gregory Bateson comprendió muy bien este pensamiento. Gregory Bateson jamás cita a Spinoza, pero uno no necesita siempre citar a otros autores para estar en resonancia con ellos. Creo que tal vez Gregory Bateson ni siquiera leyó a Spinoza, y sin embargo las conclusiones que saca acerca de la ecología y lo sagrado, recuerden que Gregory Bateson es un autor inglés de mediados del siglo XX, y uno de sus libros más famosos se llama Pasos hacia una ecología de la mente, ¿no? Un gran biólogo, epistemólogo, psicólogo y antropólogo. O sea, todo eso fue. O sea, no fue nada de eso. Todos esos títulos eran disciplinarios y él no encajaba en ninguna disciplina porque él se encontraba siempre entre las disciplinas, ¿no? Y su pensamiento es un pensamiento ecológico. Cuando Gregory Bateson tiene que pensar lo sagrado, él dice que pensar lo sagrado es un tipo de descripción del mundo. Es cuando podemos comprender que cualquier cosa que nosotros llamamos un ser, sea un ser vivo, una planta, un animal, un ser humano, un objeto, por empezar, eso que llamamos un ser es una composición de relaciones, que se encuentra siempre inscripta en composiciones de relaciones más grandes. Entonces, esto ya es un pensamiento ecologista. Pero además, dice Gregory Bateson, para poder acercarnos a una, lo voy a decir así, una comprensión cabal de los hechos y de los seres, necesitamos saber que siempre de todo necesitamos o podemos producir más de una descripción. Cuando producimos una única descripción sobre algo, tendemos a hacer colapsar ese fenómeno o ese ser en la descripción. Por ejemplo, cuando decimos, este niño es revoltoso, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y hacemos colapsar una inmensa complejidad de relaciones en una única descripción. Y entonces pensamos que revoltoso es el ser del niño.
Bateson afirmaba que nunca un mapa es un territorio y que para cuidarnos de no confundir el mapa con el territorio, necesitamos siempre, por lo menos, tener 3 mapas distintos del mismo territorio. Necesitamos, por lo menos, tener 3 o 4 descripciones distintas de eso que queremos conocer, observar, investigar, nombrar. Y cuando accedemos a movernos entre mapas, entonces podemos comprender que ningún mapa describe totalmente, que ningún mapa es la verdad sobre el territorio. Y ahí se produce un destello, digámoslo así, un destello de comprensión, un destello intuitivo. Y es esta intuición, en principio, de que todo es más complejo y de que somos una parte de la complejidad, que no podemos abarcar toda la complejidad, pero que tampoco podemos aislarnos y recortarnos de ella. Bateson afirmaba que una experiencia de lo sagrado implicaba poder reconocer las paradojas de que las cosas son y no son al mismo tiempo, de que esto es esto y esto otro, de que esto no es, sino que se encuentra en un proceso de transformación, de devenir, de que todo lo que es un conjunto de relaciones. Este tipo de descripciones del mundo nos acerca a la experiencia de lo sagrado. En última instancia, la experiencia de lo sagrado sería sentirnos y no sabernos intelectualmente, sino intuirnos parte del cosmos, sin que por eso perdamos de vista nuestro modo singular de existencia. Es extremadamente similar a cómo Spinoza piensa los géneros de conocimiento, ¿no? Cuando Spinoza describe en su filosofía los distintos géneros de conocimiento, dice que efectivamente podemos, para conocer, dice Spinoza, necesitamos comprender las composiciones de relaciones. Y que en esa ampliación de nuestro conocimiento, en algún momento llegamos a la intuición de que entonces, bueno, todas las composiciones de relaciones forman parte de una composición de relaciones al infinito que él llama naturaleza. Bueno, yo afirmo que, o vengo teniendo esta sensación de que no tenemos mucha sensibilidad entrenada para estas experiencias de lo sagrado. De que en general no significa que no hayamos vivido todos y todas alguna vez una experiencia de esta. En general nos pasa frente a lo que llamamos fenómenos de la naturaleza. Nos pasa cuando, no sé, salimos de la ciudad y algo nos asombra, nos conmueve. Nos pasa frente, no sé, yo porque hace unos meses fui a las cataratas y estar en las cataratas fue muy increíble. Nos pasa con eso que llamamos los fenómenos de la naturaleza, nos pasa con el horizonte y el mar, nos pasa con la montaña, ¿no? Pero bueno, justamente somos una cultura que se desancla de esas experiencias o que las deja reducidas a algo medio místico o a algo, eh, ¿cómo decirlo? A estas experiencias de lo oceánico que describía Freud alguna vez en un texto, ¿no? Y que son vitales para los procesos de subjetivación. No son anecdóticos de los procesos de subjetivación. Son vitales para los procesos de subjetivación porque es lo único que puede sacarnos de esa angustia existencial moderna de que estamos recortados de todo, ¿no? O sea, la angustia existencialista del siglo XX no es nada más que una postura muy francesa, que no nos cabe más,
hablamos de el ser humano como el único ser que tiene conciencia de la muerte, el ser para la muerte, pero nadie tuvo un cachorrito, o sea, nadie cuidó un perro viejo, como si los otros modos de vida no tuvieran muy presentes lo que es vivir, morir y durar. Entonces tenemos una reducción muy grande de lo que es mundo porque pensamos que mundo es mundo humano y no pudimos ver otros mundos. Por eso creo que necesitamos nuevas ciencias ficciones. Necesitamos relatos de otros mundos, porque no sabemos cómo piensan las plantas, no sabemos cómo se comunican los hongos, no conocemos de la inteligencia animal, o conocemos muy poco porque hemos despreciado todo eso en nuestra tan querida categoría de la excepción humana, ¿no? Del humano como una excepción a la naturaleza. La partición naturaleza-cultura como fundamento de nuestra episteme colonial no nos sirve más para nada. No sirve más para nuestros saberes disciplinarios. Nuestras disciplinas no nos están sirviendo más para dar respuesta a las crisis que estamos viviendo. Entonces, creo que necesitamos otros modos de saber en donde otra vez la intuición y la experiencia puedan volver a tener legitimidad como modo de saber. Algo que está profundamente desacreditado en nuestro modo hegemónico de conocimiento, ¿no? De transmisión de conocimiento. Por acá arriesgo algunas ideas, pero me gustaría preguntarles resonancias, que se abran preguntas, comentarios, qué piensan. Bueno, abrimos al diálogo. Qué impactante, estoy muy conmovida. Quiero dejar lugar a los colegas, a las colegas, para que hagan sus preguntas o sus comentarios con toda libertad. Pero pensaba, bueno, me animo, digo, qué enorme atentado, ¿no? A esta sensación, que no sé cómo describirla tampoco, Pablo, para no decir plenitud, como si fuera completud, que no quiero decir eso, ¿no? Pero esta cuestión que nos hace saber, bueno, porque Spinoza creo que explora esa parte que es maravillosa, ¿no? Que es un saber por ahí poco probable cuando vos hablas de intuición, pero qué enorme atentado a esta posibilidad de sentirnos plenos, que es plenos, plenas, que es finalmente ni en masa ni como individuos, ¿no? Aunque podamos hablar de la individuación en ese sentido. Me parece Totalmente. Muy impactante. Aurora, Precioso. ¿querés hablar? ¿Querés hablar, Aurora? Sí, desmuteate. Les digo que por ahí si levantan la manito es más fácil porque me aparece en la pantalla, ¿saben? Si no hay varias, quizá no las vean. A mí me pareció muy lindo el recorrido que hiciste a través de los tiempos de la infancia y realmente la salida creativa es la que permite salir de un montón de síntomas, o por lo menos expresarlo a otro nivel. Cuando vos decís que sería bueno, yo lo veo con los pacientes, cuando se están por jubilar, y de repente se les cae el mundo, y una de las tareas básicamente es habilitarse a los tiempos de la infancia. El otro día me contaban una paciente que es bastante estructurada, cuyo ex marido de repente se le ocurrió estudiar piano, y tiene 70 y pico de años, y lleva a la nieta a estudiar piano, y entonces él dijo, yo también quiero estudiar piano, y se dio cuenta que no había seguido nunca esa profesión, porque los padres lo habían metido a ser ingeniero y a seguir toda una tradición. Entonces le manda a la familia
cada vez que saca una canción, lo pone en el chat. Y realmente el tema es, el hijo también es pintor, pero esta mamá no podía comprender la dimensión. La hija es médica y trabaja con chicos. El nivel de creatividad de sus hijos, estaba muy preocupada por el empleo y el dinero. Cuánto el sistema capitalista nos quita la posibilidad de crear, pero en lo más mínimo te diría, de inventar cualquier cosa, que cuando uno está con un chico mira un bichito, mira la hormiga, descubre qué hace la hormiga. A mí se me ocurre pensar cuando veo las hormigas con mis nietos, realmente matar una hormiga es tan fácil, y de repente digo, ¿yo no seré una hormiga? Y a partir de ahí empecé a pensar cómo sería como hormiga, ¿no? Porque soy una hormiguita trabajando. Entonces, viste, cuando dicen es una hormiguita trabajando, pero también está la cosa que te tiran el lugar donde en un minuto te tiran no me sale el nombre, Insecticida. donde la hormiga lleva todas sus cosas, Ah, puede desaparecer, va cargando, pobrecita, y llega, pero pensemos que en este mundo capitalista, en un minuto, en el 2001, nos sacaron todo. O sea, trabajamos, y si tuvimos la astucia de no llevarlo al banco, zafamos, pero, o sea, lo llevo a dos niveles. Cuando yo me siento que de repente en la sociedad, la masificación, me inunda, recién me tocaban el timbre vendiéndome cosas ecológicas del gobierno de la ciudad, y dije, por favor, no me llamen más, porque me inundan por el teléfono, se meten en mi casa, me controlan, me siento, es decir, ¿qué hacemos siendo un individuo controlado, no pudiendo habilitar un tiempo de la infancia, ¿no? Y esto es un trabajo que hay que hacerlo en las terapias. En la terapia se sana, la mitad de las veces se sana el paciente o mucho más, habilitando tiempos de la infancia, donde pueden encontrar una salida a su, entre comillas, locura. Bueno, hasta acá, esto fue lo que te fui siguiendo, y bueno, después todo lo otro me despierta otras cosas, pero ya está. Aurora, quiero retomar algo que trajiste porque me despertaste a mí unas resonancias espectaculares con el relato de este señor. Voy a retomar una frase que yo creo que la dije tal cual así en el encuentro del año pasado, porque desde ahí la vengo pensando, y es: no hay nada más queer que la infancia. Queer es una palabra en inglés con la que se ha usado durante un par de siglos por lo menos, se ha usado como un insulto. Lo queer es lo raro, es lo torcido, es lo desviado de la norma. Y en general, muchas veces tendemos a pensar que hay algo así como infancias X y después están las infancias queer, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, quienes hoy somos gays, putos, lesbianas, travestis, trans, hemos sido niñitos muy maricones y niñitas marimacho. O sea, hay infancias diversas. A mí me gusta trabajar con la idea de que la infancia es diversa por definición, de que la infancia es profundamente queer. Lo que pasa es que hacemos después, ni bien podemos, a veces desde la ecografía en adelante, hacemos entrar a la infancia en una maquinaria de producción de subjetividad normalizada tan grande que apagamos todo lo queer, lo raro y lo monstruoso. ¿Quién acá, y esto yo creo que lo traje el año pasado también, quién acá no sintió en su infancia vergüenza por algo? Por algo de su cuerpo, de su modo de caminar, de su modo de pararse, de su ropa, ¿Quién no sintió vergüenza? ¿Y qué aprendimos a hacer con esas rarezas que portábamos en nuestros cuerpos? A limarlas, a hacerlas desaparecer, a silenciarlas. Entonces, reencontrarse en el tiempo de infancia es reencontrarse con lo raro propio, con esta rareza de ese señor que va
al piano y que su esposa no termina de comprender porque se le volvió raro. No es que se le volvió niño, se le volvió raro, se le volvió monstruoso, porque el tiempo de infancia es el tiempo de lo monstruoso, ¿no? Y esto para mí es muy apasionante de pensar, porque creo que algo de reinventar singularidad es reinventar monstruosidad, la propia monstruosidad, reconectar con la propia monstruosidad, ¿no? Con la heterogeneidad y la rareza propia que se nos escapa demasiadas veces, y inevitablemente lo ligué con esa pregunta que vos decís, miro a las hormiguitas, qué fácil es matar una hormiga, yo soy una hormiguita, todo un pensamiento monstruoso, alucinante, ¿no? Que te lleva por unos derroteros que te sacan de la humanidad y te ponen en resonancia y en conexión con esos caminitos que hacen las hormigas que quién sabe a dónde van. Y todo nos dice, cuidado, no sigas esos caminos, porque esos caminos son la locura, ¿no? Y no, capaz que la locura justamente era lo que hemos llamado la normalización. Bueno, resoné todo eso porque aproveché para conectar con el encuentro anterior de lo queer. Hermoso, hermoso. Daniela, estabas levantando la mano, ¿no? Sí, estaba levantando la mano, pero ahora me perdí y me olvidé qué iba a decir, pero me parece que tenía que ver con eso de Aurora, de los caminos y esto que decís, Pablo, porque los que trabajamos con adolescentes que están en los últimos años y que los vemos, y les surge esta dicotomía de estudiar o trabajar. Y los vemos con tanto malestar, porque parecería que el resto de su vivencia, de todo lo que van transitando, se anula frente a esto, ¿no? Que tienen que decidir, ¿no? Los que estamos así con adolescentes, con esto que dijiste del piano y de lo cotidiano, y te dicen, no hago nada. Y para ellos, esto de lo cotidiano, del estar, es no hacer nada, ¿no? ¿Cómo empezar a darle la trascendencia, la importancia, ¿no? Darle la desaceleración en esto, ¿no? Porque es lo que vemos, se ve en la clínica en estos momentos. Súper interesante, sí, trajiste esa palabra, la de desaceleración. Es clave para el tiempo de infancia, ¿no? Es clave para otro tipo de no hay experiencia. tiempo, en ese no hay tiempo. Sí. Te doy tiempo. Qué lindo. Tal cual. Había alguien más, me pareció, que había abierto el micrófono, levantado la mano. ¿Quién está por ahí? Yo, ¿cómo están? No levanté la mano. ¡Qué lindo, mi Sol! ¡Hola! Bueno, en principio, bueno, siempre un placer, pero qué loco como una pantalla puede hacer vibrar un cuerpo. Y digo, por estar todos en esta sintonía, en esta vibratilidad, y vibrar y en esto de conectarse también con otros cuerpos, por ahí lo pensaba en muchas situaciones que justamente estuvimos conversando con el equipo antes, o se estuvieron conversando en el equipo antes en relación a las adolescencias, ¿no? O sea, porque es cierto que las infancias, bueno, las estamos pensando, pero también las adolescencias son un seguimiento de esas infancias, y cuando vos hablabas del vacío, de la desensibilización de los cuerpos, realmente es espantoso. Voy a usar esa palabra. Es espantoso encontrarse con esas y vibrar con esos cuerpos tan desensibilizados, ¿no? O sea, y la necesidad de nosotros, yo la escuchaba a Aurora decir, bueno, los espacios de terapia curan. hay que ver
se llega a eso, ¿no? O sea, también como si se llega a esos espacios y también pensar que quienes estamos ahí vibramos con esos vacíos, vibramos con esas desensibilizaciones y somos parte de esos entramados. Bueno, y de qué manera no ser parte de esa desensibilización, ¿no? O sea que me parece que ese es un gran desafío. Si estamos nosotros también en esos terroríficos caminos de este mundo, en esta época, ¿cómo no ser parte de esa producción de desensibilizaciones? Total. No, me parece precioso, me parece que en principio es, digamos, arranca con una tarea un desafío, una invitación muy pequeña, que es justamente reconectar con el propio tiempo de infancia y con la propia experiencia de lo sagrado, de lo vital como sagrado. Porque si uno no va ahí, es muy difícil después querer instaurarlo en una institución, en una escuela, en un aula, en un consultorio. Y también seguramente, que me parece, Sole, pero lo pienso con vos, la posibilidad de que no nos arrase la desensibilización tiene que ver con la red colectiva, con el trabajo en equipos, con el trabajo colectivo, porque algo de esto que yo trato de pensar acá, como lo sagrado, vieron como lo sagrado de la vida, pero no la vida como intocable, sino lo sagrado de la vida que se está transformando. Si hay una pérdida de eso sagrado de la vida, es la pérdida en gran medida de los dispositivos rituales, de los dispositivos colectivos. Nuestra cultura no tiene transmisión de rituales, instauración de rituales, Sí, rituales de sí. pasaje. Y bueno, ¿y cómo se reinventan? ¿Cómo se piensan en las instituciones, en los grupos, en los colectivos? O sea, creo que yo digo que necesitamos algo de lo propio, pero de lo propio es en colectivo, ¿no? Eh, no sé, resoné con eso, porque sí, es muy bravo, es muy bravo, es muy bravo quienes trabajamos en salud y en educación, digo, ir a las instituciones y oler, lo voy a decir así, oler la desazón, la sensación de no horizonte, ¿no? Eso se huele el miedo, esto que traía Daniela recién, ¿no? O sea, se huele el miedo en las adolescencias de no tengo futuro, porque están los que están viendo si eligen, si estudian y si trabajan, y después tenemos una gran cantidad que no pueden elegir nada o que van a ir a donde puedan y se huele el miedo, ¿no? Y bueno, Acabo de venir de un encuentro justamente por la Fundación en San Juan eh, con adolescentes de todo el país y con referentes de organizaciones de adolescencias también y de infancias de todo el país. Y uno de los mayores problemas a nivel de todo el territorio argentino es el suicidio adolescente, totalmente. ¿no? En esta sensación de no tener futuro. Totalmente. Y es pandémico. La Pero, Ujú. depresión y la ansiedad pero son lo pandémicos. que a mí me preocupa es que en el trabajo individual, atravesar el desierto, que de repente tiene que estar todo muy claro y los chicos tienen que atravesar un desierto y por lo menos hay que darle una contención en ese desierto. Yo creo que la función de los padres es tener un rol silencioso, pero acompañante para esos chicos, porque hay un desierto que va por delante y que como no hay un trabajo individual profundo con el cuerpo, cuando los chicos no se pueden conectar con el cuerpo y no pueden trabajar desde el cuerpo, esto es lo valioso que rescato de la segunda parte, porque el cuerpo es fundamental. Yo porque trabajé toda mi vida el cuerpo, lo digo también. Entonces, si no hay un trabajo interior donde vos te permitís saber que hay un momento que hay silencios, que hay desierto, que está bueno estar en el desierto, que en el desierto se la puede pasar muy bien también, Total, pero parece que el total. desierto, el vacío, que no haya algo, que no haya estímulos,
esta sociedad nos los mete todo el tiempo. Y Sí. me parece que acompañar a los adolescentes, yo te digo, porque una mamá desesperada porque estudie, y le llevó 2 años a la piba poder registrar qué quería. El tiempo de la madre era uno y el tiempo de la hija era otro. Entonces, ese acompañamiento que uno está ahí, silencioso, pero con una escucha con los hijos, con una mirada hacia los hijos, y bueno, y darse cuenta que el desierto puede ser maravilloso y no nos necesitamos irnos a Egipto, sino que lo tenemos acá todo el tiempo, hay desierto, ¿no? Sí. Bueno, mil disculpas, estoy hablando demasiado. No, al pero sí. contrario. Yo pensaba también esta invitación, que no sé si entiendo bien, pero a conectar con eso, con lo nuestro raro, con lo monstruoso también, ¿no? Y pensaba también en que ese trabajo también debería ser colectivo necesariamente, porque si no es empujar, ¿no? a habitar un mundo que se vuelve muy hostil. Lo digo porque, no Tal sé, cual. lo vivo personalmente, digo, con mis alumnos, pero también con nuestros chicos, nuestras chicas. A veces nosotros queremos rescatar esas cuestiones tan singulares desde lo colectivo y sostenerse resulta muy difícil, ¿no? Es una invitación que tiene que hacerse acompañada, ¿sí? Sí, necesita de red. Claro. Hay Sí, la una, red es importantísima. sí. Vani, habías levantado la mano. Y esto que dice Aurora, ¿no? De atravesar el desierto, como que también estamos tan acostumbrados a esa concatenación de acciones, ¿no? Ahora estudiar, ahora decidir qué vas a hacer, y ese qué vas a hacer o qué vas a hacer, ¿no? Que es un juego de palabras para pensar, porque ahí se juega mucho la identidad y se exige una identidad en un momento que está en plena construcción y una definición, y ahí tengo un hijo de 24 años y todo este tema de la pandemia, ¿no? Lo atravesó muchísimo. Y bueno, creo que diste un gran consejo, Aurora, cuando dijiste acompañar, porque a veces se nos juega la ansiedad de nuestros hijos y nuestra propia ansiedad como padres de sacarlos de ese trance, que ese trance es un proceso que necesitan también vivir. Y es muy difícil como padres, a veces como padres, como profesores, pienso, ¿no? Como terapeutas, entender que ese tiempo hay que vivirlo. Y bueno, nada, eso, estaba pensando un poco en eso, ¿no? El drama, para mí el drama de la ansiedad, ¿no? Que se nos juega en una sociedad que es tan ansiosa, tan ansiosa. Adelantarnos todo el tiempo, vivimos adelantados. Sí. Perdón, no puedo marcar la mano porque estoy mirando desde el celular y no encuentro la función. Pero yo que de todo esto, digamos, a mí me resuena mucho el tema de los extremos y de las romantizaciones de algunas cosas, ¿no? Y creo que las cosas no son ni blanco ni negro y que lo interesante de todo esto es poder encontrar los matices y de ir por el medio, por los bordes. Creo que, digamos, de alguna manera todos, o por lo menos muchos de nosotros, hemos vivido infancias en donde hemos jugado en la calle, nos hemos encontrado con hormigas, hemos juntado hormiguitas en el frasco. En mi caso tuve, perdón por ser autorreferencial, pero tuve experiencias de campamentos o de estar al aire libre. Y me parece que no es esto era un mundo hasta un determinado momento o hasta determinado, o a partir de ahora somos ecológicos. Creo que hay un entre
también, y que cada uno de nosotros también ha vivido experiencias ecológicas y de respeto y cuidado por la naturaleza, por los animales, desde distintas culturas. Y nada, creo que corremos este peligro, ¿no? Esto que es hasta ahora, esto nos sirve, lo borramos, venimos a esto que es absolutamente nuevo, y la verdad es que seguramente es una mirada, un pensamiento en muchas cosas nuevas que se nutre también de lo anterior, ¿no? Y que creo que es bueno, a ver, pensaba esto y junto con esto pensaba que el peligro está en cuando se ritualizan determinadas situaciones, entonces pasan a ser muy importantes los rituales, determinadas formas, y se pierde la esencia en el más amplio sentido. Nos perdemos en las formas. Decimos amamos a los animales y nos derretimos en expresar formas de amar los animales, y a veces no hagamos tanto ritual, vivamos más naturalmente, ¿no? No sé si fui clara, traté de condensar un poquito, un montón de cosas que me fueron dando vuelta. Sí, me quedé pensando en esto que traes para mí muy bien, que es que acá justamente me parece que de lo que se trata es de combinar perspectivas. De hecho, no necesariamente necesitamos una nueva perspectiva. Lo que necesitamos, yo creo, sí, es una nueva sensibilidad. Eso Entonces, sí, y es posible llegar a esa nueva sensibilidad en el momento en que no demonizás determinadas cosas o no sacralizás, porque también, digamos, en esto corremos el peligro de caer en clichés y decir, esto es, porque viene de acá, es malo, y bueno, eso no nos total, permite justamente esta tal cual. fluidez de ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que por eso podemos encontrar en nuestra propia tradición de pensamiento autores como Baruch de Spinoza o Gregory Bateson, que pensaron, digo, no por nada fueron autores marginales cada uno en su época, ¿no? Pero pensaron desde adentro de la época esto. Sí, sí. Entonces, eso me parece que es apasionante de registrar. Digamos, los recursos intelectuales están disponibles. El problema para mí no son los recursos intelectuales, sino esto, una producción de sensibilidad, de sensibilización, que nos deje de hacernos percibir como sujetos y nos permita percibirnos como entramados relacionales, ¿no? Seguro. Yo creo que, bueno, está bien, podríamos hacer todo un encuentro en torno a lo que yo estoy nombrando acá como la categoría de sujeto, o a la categoría de ser humano, y pensarnos como entramados de relaciones, ¿no? Y es apasionante, porque justamente no es elegir una cosa u otra, sino ampliar. Exactamente eso sería la perspectiva ecológica. La perspectiva ecológica, en el sentido de una ecología de la mente, es ampliar la perspectiva desde la cual estoy mirando algo. Y ver que si veo esto como una cosa, esto es un conjunto de relaciones, pero a su vez este conjunto de relaciones se encuentra ya entramado en otro conjunto de relaciones. Y entonces ahí las definiciones y las identidades, digamos, específicas, nos sirven poco, porque de lo que se trata es de ver cómo está funcionando algo o cómo no está funcionando. Y eso es lo apasionante. Por eso Bateson dice que es tan difícil describir la salud. Él dice, es casi imposible dar una definición de salud. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien uno no tiene nada para decir. Uno identifica que había salud ahí en donde algo de las relaciones descompone y se descompone, ¿no? Y bueno, y eso es como, si en el lugar en donde vemos sujetos y objetos, empezar a ver entramados relacionales, ¿no? Es como
ampliar la perspectiva simplemente, porque no es dejar de ver sujetos objetos. Ahora, yo te pregunto, ver las relaciones, pero ocurre que yo estoy atrapado adictivamente por una sociedad que me mete en el consumo, que me hace comprar cosas, y que si no tengo no me puedo trabajar internamente y no puedo irme construyendo internamente, no tengo acceso a nada, ¿viste? Porque es una sociedad esta que, no sé, ver las relaciones es ver cómo uno está atrapado. O sea, ver cómo el otro día fui a ver 1985 y entraban con un paquete así de pochoclos, con Coca-Cola, con esto, y sentado. Y yo decía, claro, seguro, porque se vende y se vende más y se trae un modelo y te lo instalan, chicos jóvenes comiendo pochoclos, todos comiendo pochoclos. Y yo miraba y decía, yo era la rara, ¿no? Que cómo miraba eso, ¿no? Entonces, vos me decís ver un entramado de relaciones. Yo creo que estamos en un mundo, no estoy muy de acuerdo de que hay pocas cosas que podemos sostener y hay que cambiar hábitos y crear otra forma de vivir, que es muy difícil también eso. Total. Cambiar hábitos. Por todo lo que están diciendo, todo lo que están diciendo, digámoslo así, ser pesimista es un lujo que no nos podemos dar. Está bien. ¿No? Justamente por todo lo que están diciendo y lo que estamos haciendo. Muy bueno. Ser pesimistas es un lujo que no nos podemos dar. Muy bueno. Y bueno, resoné con eso, porque digo, sí, yo también veo mucha mierda a mi alrededor. Porque hay mucha mierda, porque este sistema produce mierda y nos hace comer mierda. Y nos hace comer, la mierda, ¿no? Bueno. Pero yo también pensaba... ver otras cosas. Está bien, me tomo esto de no nos podemos dar el lujo, esto está buenísimo. Es genial, genial. Perdón, nos quedan unos breves minutos, está Bettina aquí en la ventanita tratando de compartir. De decir algo. Y después está Lore, lo que digo es tratemos de ser como breves porque estamos en los últimos minutos, pero adelante, Bettina y Lore. No, me pareció, bueno, sumamente interesante, gracias, me encantó estar acá en este encuentro. Y me quedé pensando, porque todo el tiempo estaba esperando como que venía con esto de lo sagrado, ¿no? Porque por ahí, por esta cuestión del trabajo en la clínica, que pensaba todo el tiempo, bueno, cuántos aportes de todo lo que fuiste diciendo para pensar en la clínica, en las prácticas clínicas. Por ahí venimos trabajando, pensando en esto de estas líneas que son las que nos convocan a poder, a través de estas conexiones, como decías, heterogéneas, generar esos momentos como de pequeña luz, ¿no? De destello, y eso uno como que en el trabajo con la clínica trata de ir encontrando eso, como esos intersticios por donde ir y que te van alumbrando, ¿no? Y diciendo, bueno, vamos por acá, por allá. Y estaba como pensando en esto de lo sagrado, y ahora me quedé pensando que, bueno, que lo sagrado tiene que ver, o lo puedo pensar, o me hizo pensar, o resonar con esto de algo que hay que cuidar, ¿no? Más allá de si sea religioso, porque bueno, siempre estamos ligándolo, bueno, con esto de lo religioso. Yo primero pensaba, bueno, a ver, ¿qué me hace pensar? Bueno, lo que no se puede tocar siempre era lo sagrado, ¿no? Lo intocable. Pero me gusta más pensarlo en términos de eso que hay que cuidar, ¿no? Precioso, Bettina. Sí, tal cual. Resueno mucho con eso. Como eso que hay que cuidar, se vuelve muy político entonces, ¿no? Se vuelve muy político. Yo lo que quería agregar, más allá de que precioso escucharte, cuánta sintonía que sentía en ese recorrido que venías haciendo, muy en la línea también de lo que decía, lo que acaba de decir Bettina, ¿no?
Nuestra tarea desde lo comunitario en la Fundación muchas veces tiene que ver con ir a contracultura, ¿no? Y a veces tomamos la palabra resistencia, ¿no? Como que resistimos y armamos desde otros mundos, ¿no? Otros posibles. Y para nosotros la infancia, los chicos, son lo sagrado, ¿no? Y hoy pensaba, cuando te escuchaba recién, que justamente es preservar, cuidar la infancia desde esta temporalidad que vos decías. Porque son pibes que, al haber vivido experiencias de vulneración, se lo llevan puesto y les roban esto. Les roban la capacidad de asombro porque la crueldad se hace presente demasiado pronto. Pensaba que nuestra tarea es de mucha responsabilidad, pero que a la vez también nos cuida a nosotros en un punto. Sí. Creo también que además de esclarecedor es muy aliviador, ¿no? Pensar desde la complejidad, porque uno no tiene que saber todo, porque uno puede pensar con otros, y esto de los mapas, que no nos tenemos que confundir con territorios, me pareció genial. Tan claro, ¿no? Que tenemos que tener 3 mapas, porque es así, cuando uno se pone contento con una definición y pensando que es por ahí, en realidad no lo es. Y colapsa, verdaderamente, verdaderamente. Tal cual. Está buenísimo, y también poder disfrutar de esto, que para muchos es un conflicto, ¿no? Cuando uno no lo tiene claro. Yo celebro que también haya un montón de movidas, si se quiere, de pensar desde la complejidad, porque hoy es un hecho, ¿no? Desde lo trans, desde lo familiar pensado en distintos modos, también se siente y se huele algo de esta diversidad, diferencia que en realidad estaba, porque la diversidad estaba antes de que la advirtiéramos. Así que hermoso, muchas gracias. Gracias Lore, gracias Vera ahí por lo que escribe, porque me parece que se trata de eso, de poder reconectar con una potencia que es local, no es total. Es una potencia local, ¿no? Una potencia local, lo voy a decir en términos heideggerianos, perdón, me voy a carajo, porque Heidegger no era parte de esta conferencia, pero una potencia local de producción de claro, ¿no? Una potencia local para hacer claro, para hacer un claro en el bosque. Y un claro en el bosque, todas las brujas lo saben, es un espacio sagrado. Entonces, a Heidegger no le hubieran gustado las brujas, pero a mí me gustan mucho. Necesitamos una potencia local que no es total para hacer un claro en el bosque, que es esa imagen famosa de Heidegger, pero ese claro en el bosque es para las brujas, ¿no? Es acá, es chiquito. Genial, genial. Chiquito, porque si no, sentimos que no podemos nada y no podemos seguir capturados y capturadas en la impotencia. Necesitamos conectar con los espacios en donde sí podemos. Lo demás es derroche de energía. Excelente. Pues sabés que pensaba, al igual que Vera, no sé por dónde está ahora, que es esperanzador porque ese universo complejo de relaciones es infinitamente combinable. O sea, eso puede ser nuevo de toda novedad, ¿no? Cuando vos decís, hablas de la heterogeneidad, me parece maravilloso. Bueno, yo les propongo lo siguiente, Carla, levantaste la mano si querés hacer un comentario y después, Pablo, si querés, cerrás y podremos dar por finalizada la conversación. No, simplemente pensaba que en este mundo capitalista de los pochoclos gigantes también existe este potencial local de poder pensar este claro, ¿no? Que creo que es lo sagrado y creo que quienes adherimos a esta cosa sagrada no solo la tenemos que cuidar, como decía Bettina y Lorena, sino también de alguna manera poder compartirla y ampliar y generar bordes más amplios para esta clase
de altos. Así que gracias. Gracias, Carla, gracias, qué hermosas palabras, me emociono. Me parece que va por ahí. Es, como decía también Lorena hace un ratito, es cuidarnos en este cuidar, digamos, cuidar lo que estamos haciendo cuando abrimos claro, cuando somos personas que creemos en la educación y en el trabajo con la salud, porque si no, no tendría nada sentido, ¿no? Y un poco es horrible lo que voy a decir. Sabemos que el mundo se va a la mierda, y todos los días nos levantamos porque creemos en lo que hacemos. Sí. Y es eso, a mí me da algo de tranquilidad saber que me levanto aunque no tenga el sentido último lo que yo hago. Pero tiene los sentidos que vamos construyendo colectivamente, quienes trabajamos en salud y en educación. Y eso es sagrado. Y no es un sagrado intocable. Es un sagrado para que lo toqueteemos, lo transformemos, lo redefinamos, lo sigamos pensando, pero lo reconozcamos. Porque lo que es sagrado es la potencia de existir. Lo que es sagrada es la potencia de vivir. No la mera vida, sino la potencia de vivir, de crear. Eso para mí es mi propuesta de lo sagrado. Eso es lo local, eso es lo corporal. No está en ningún cielo, no está en ningún otro terreno. Eso a cuidar, digamos. Y les quiero agradecer por la escucha, por el debate, por las preguntas, los comentarios, la risa, fundamentalmente porque nos podamos reír de todos y todas nosotras mismas y en grupo. Gracias, Gracias. gracias. Yo les propongo un aplauso, desmudémonos, si quieren, porque lo merecen. Gracias, Pablo. Me pueden encontrar en Instagram y seguir por ahí, que ahí voy subiendo cosas que hago, digo. Así que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. ¿Cómo es tu Instagram? Perdón. Pablo Farneda. Así, Pablo Farneda. Bueno, hermoso. Muchas gracias. Vamos súper habitades de todo lo que nos ofreciste hoy, así que gracias infinitas. Y bueno, y a todos todas las que participaron y bueno, y produjeron, ¿no? Porque es esto, nos conmovimos y lo armamos colectivamente como nos invitó aquí Pablo. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, nada. Que te nos veremos en otra. Gracias. Fernanda, hola Fer. Hola Fer. Acá estamos Fer y yo, que estamos mañana excluidas. Es que yo soy triste porque no me voy a poder juntar con ustedes. Oh.